y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, que me fue encomendado por mandato de Dios, nuestro Salvador, que yo predicase entre los gentiles, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hoy recuerdo el día en que el Señor me llamó, pero no puedo resaltar mi conversación y la poderosa visión recibida del Señor sin antes hacer memoria de Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los cireneos, de los alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia para discutir con él. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijese: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Estos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él. Le arrebataron y le llevaron al Sanedrín. Sin embargo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, presentó su defensa, mientras los corazones de aquellos hombres se enfurecían y crujían los dientes contra él. Al terminar Esteban de expresar: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, todos gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron contra él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el cual consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Entonces Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Pero quién era Saulo? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en ciudad de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, un fariseo reconocido, doctor de la ley y prominente miembro del Sanedrín, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Saulo en el camino a Damasco. La ciudad de Damasco estaba aproximadamente a 130 millas o 210 kilómetros al noroeste de Jerusalén, lo que representaba un viaje de 6 días. En su viaje a Damasco, la imagen de Saulo es la de un hombre enojado y violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos del Señor. Él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó a él.
Podríamos decir que Saulo estaba decidido en contra de Jesús cuando Jesús estaba decidido para él. El hecho de que pidiera cartas al sumo sacerdote nos dice que Saulo hacía su trabajo de perseguir bajo la aprobación directa de las autoridades religiosas más altas, autorizando así su misión. Aún después de que Saulo se convirtió en cristiano, él recordaba sus días de perseguidor. En su epístola a los Gálatas, Pablo hizo mención de este trasfondo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Saulo de Tarso, este hombre de alta educación, pensó que el cristianismo era malo y engañoso. Quizá tomó como ejemplo a Fines, quien en el libro de Éxodo mató a un hombre y a una mujer inmorales con una lanza, y Dios honró su acción parando aquella plaga. Quizá Saulo pensaba que estaba parando la plaga de una religión falsa. Es significativo ver que había una comunidad cristiana lo suficientemente grande en Damasco como para que Saulo se preocupara por ella. El cristianismo, llamado para aquellos tiempos el camino, estaba esparciéndose por todos lados. El nombre, el camino, significa que el cristianismo es más que una creencia o juego de opiniones o doctrinas. Seguir a Jesús es un estilo de vida igual que creer. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En algún lado afuera de Damasco, esto sucedió repentinamente. Este evento espectacular debe ser considerado como algo inusual. Dios normalmente no confronta a pecadores con una luz del cielo y una voz audible desde el cielo. En Hechos 22:6, Pablo revela que esto sucedió a mediodía, cuando el sol brilla más. Pablo dijo que esta luz sobrepasaba el resplandor del sol. La reacción de Saulo al caer en tierra no fue para honrar o reverenciar a Dios. Era simplemente una reacción de sobrevivencia. Él estaba aterrorizado por la luz celestial. Los rabíes de la época de Saulo creían mayormente que Dios ya no hablaba directamente al hombre, como hacía en los días de los profetas. Sin embargo, creían que uno podía escuchar el eco de la voz de Dios. Aquí, Saulo aprendió que uno sí puede escuchar a Dios directamente. Cuando la luz celestial lo sobrecogió,
y escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Él perseguía a Dios, no al hombre. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios por atacar cruelmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando era contra Dios. Recuerdo que en ese momento dije: ¿quién eres, Señor? Y todavía retumban en mi mente las palabras del Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como Saulo no veía a causa de la gloria de la luz, fue llevado de la mano por los que estaban con él hasta Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a él y acercándose le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobró la vista. Ananías de inmediato le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Desde ese momento no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo yo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La visión mediante la cual Pablo fue llamado a ser servidor de Cristo fue tan contundente que sostuvo al apóstol Pablo en diversas pruebas, tanto que él mismo expresó: ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azote un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de río, en peligros de salteadores, en peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas veces de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez, además de tales cosas externas. Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Solo la visión nos permite sostenernos en la misión, porque sin visión no se puede cumplir la misión.